We're going to read from Romans 3 first. Primero vamos a leer del libro de Romanos 3. Romans chapter 3. Capítulo 3. Going to be reading verse 23 through 25. Y vamos a leer los versículos del 23 al 25. Paul concludes, Pablo concluye, verse 23, versículo 23. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, capítulo, comenzando desde el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for the opportunity to be here together tonight and to consider the great doctrine of redemption. Father, I ask that you would bless our hearts again with a doctrine that is the heart of the gospel. It is surely your righteousness made manifest by faith. Father, I ask that you would be with us as we look at this. Bless us with your word. Bless us with the truth of it. And may we appreciate your Son, Jesus Christ, our Redeemer, more and more as we do. We ask these things in Jesus' name. Amén. I thought since I'll be sharing with you tonight and next Wednesday, Pensé que como voy a estar compartiendo con ustedes esta noche y la noche del próximo miércoles, I thought I would do something from the confession. yo pensé que iba a tomar algo de la confesión. And one of my favorite chapters is chapter 8, Y uno de mis capítulos favoritos es el capítulo 8, on Christ the mediator. sobre Cristo el mediador. So we'll be going through the confession, Entonces vamos a ir a través de la confesión, several of the paragraphs in chapter 8. varios de los parágrafos que hay en el capítulo 8. If you have your confession, you're welcome to turn there and follow with us. Y si tienes la confesión, puedes seguir acompañarnos a leerla. I've heard many preachers and theologians Y yo he escuchado muchos predicadores y muchos teólogos say that this passage in Romans 3, decir de que este pasaje en el Romanos 3, where it begins through the redemption that is in Christ Jesus, donde comienza hablando de la redención que es Cristo, that this section may be the richest passage in the whole of the Bible. que esta sección pueda ser que sea el pasaje más rígido en toda la Biblia. Surely the doctrine of redemption Seguramente el capítulo de la redención is the heart of the gospel. es el corazón del Evangelio. It is the central doctrine of Scripture. Es la doctrina central de las Escrituras. We're not going to be looking at the whole of the doctrine of redemption, No vamos a estar viendo completamente la doctrina de la redención, but primarily focusing on the mediator or the mediatorial office of Christ. pero primeramente nos vamos a enfocar en la oficina mediatora de Cristo. 1 Timothy, Paul says, there is only one mediator Primera de Timoteo dice que solo hay un mediador between God and man. entre Dios y el hombre. And I want us to consider that over the next 2 weeks. Y en las 2 semanas quiero que consideremos esto. So we're going to read from chapter 8, paragraph number 1. Así que vamos a leer del capítulo 8, vamos a leer el párrafo número 1.
The confession is very wordy La confesión usa muchas palabras by necessity, necesariamente and sometimes the sentences are very long y algunas veces las oraciones son muy largas with lots of commas and semicolons. y tienen muchas comas y muchos puntos y comas. So I'll try to read it Así que voy a tratar de leerlo in English and Spanish y lo vamos a leer como en inglés y en español, with appropriate breaks. con las pausas apropiadas. It pleased God in his eternal purpose to choose and ordain the Lord Jesus, his only begotten Son, according to the covenant made between them both. Dice, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. We probably couldn't do this except Raul is a very good translator. Y tal vez no podríamos hacer esto a menos que Raúl sea un buen traductor. So he has chosen and ordained the Lord Jesus Entonces, Él ha escogido y ha ordenado al Señor Jesús to be the mediator between God and man. para que sea el mediador entre Dios y el hombre. Now, here the confession is going to touch on the offices of Christ. Aquí la confesión va a tocar sobre la oficina de Cristo. The prophet, El profeta, priest, sacerdote and king. y rey, dice. This is the mediator that we need between us and God. Este es el mediador que nosotros necesitamos entre nosotros y Dios. We need a mediator who can be a prophet. Nosotros necesitamos un mediador que pueda ser un profeta. We need a mediator who can be a priest. Necesitamos un mediador que pueda ser un sacerdote. We need a mediator who can be a king. Y necesitamos un mediador que pueda ser un rey. Now, El rey. we'll take this time Vamos a tomar ese tiempo and go to paragraph 10, the last paragraph. y vamos a ir al último párrafo, párrafo 10. The number and order of offices is necessary, for in respect of our ignorance, we stand in need of his prophetical office. Dice, esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Now, if you're the three offices of Christ, Ahora, si tú ves las tres oficinas de Cristo, if you're familiar with the catechism, whether the children's catechism or the Westminster catechism, si está familiarizado con el catecismo, cualquiera de los dos catecismos, it asks these questions very simply. nos hace estas preguntas de una manera muy simple. How many offices has Christ? ¿Cuántas oficios tiene Cristo? 3 offices. 3 oficios. Kalen better be saying these with me. Y Kellen, más le vale que diga estas conmigo. And what are the 3 offices? ¿Y cuáles son las 3 oficios o las 3 oficinas? Prophet, priest, and king. Profeta, sacerdote y rey. Now the catechism asks the question, why do we need a prophet? Ahora, el catecismo hace la pregunta, ¿por qué necesitamos un profeta? Our confession gives us the answer. Y la confesión nos da la respuesta. The scripture gives us the answer. Las escrituras, la palabra de Dios nos da la respuesta, Not explicitly, no explícitamente, but over the entire scripture, pero a través de toda la Biblia entera we learn that we are ignorant. aprendemos de que nosotros nos damos cuenta de que nosotros somos ignorantes. Nobody likes to be called ignorant. A nadie le gusta ser llamado ignorante. But without a prophet, Pero sin un profeta, and the catechism goes on and asks, why do we need a prophet? y el catecismo sigue haciendo las preguntas, ¿por qué necesitamos un profeta? And what does a prophet do? ¿Y qué hace un profeta? A prophet speaks to us Un profeta nos habla a nosotros on behalf of God. de parte de Dios. Okay, so that's the prophet. Ahora, ese es el profeta. And in respect of our alienation from God and imperfection of the best of our services, we need his priestly office to reconcile us and present us acceptable unto God. Dice, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Why do we need a priest? ¿Por qué necesitamos un sacerdote? Whereas a prophet
on behalf of God speaks to the people, donde el profeta habla al pueblo de parte de Dios, a priest un sacerdote goes to God va donde Dios, on behalf of the people. va a Dios de parte del pueblo. The priest will appease him El sacerdote hace la paz. and say, what will it take to bring them to you? Y él dice, ¿qué se necesitaría para que el pueblo pueda llegar a ti? The priest as the representative to God, El sacerdote como el representante delante de Dios, God says, Dios dice, there must be a sacrifice. debe de haber un sacrificio. So the priest offers a sacrifice. Entonces el sacerdote ofrece el sacrificio, God says, Dios dice, there needs to be righteousness. debe de haber justicia. What priest can offer that? ¿Y qué sacerdote puede ofrecer eso? He has to offer sacrifices of his own. Tiene que hacer sacrificios de sí mismo. And so the prophet goes to the people on God's behalf. Entonces el profeta va al pueblo de parte de Dios, The priest goes to God on the people's behalf. el sacerdote va a Dios de parte del pueblo, And then lastly, y de ahí por último, in respect to our averseness and utter inability to return to God, and for our rescue and security from our spiritual adversaries, we need his kingly office to convince, subdue, draw, uphold, deliver, and preserve us to his heavenly kingdom. dice, y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. So the Bible the confession just summarized for us Lo que la confesión acaba de resumir para nosotros, that the Bible tells us que es algo que la Biblia nos dice, we are ignorant, es que somos ignorantes, we are imperfect, es que somos imperfectos, we are averse, es que somos it's on the- nos falta disposición, we are utterly unable to return to God. somos completamente incapaces de volver a Dios, We cannot defeat our spiritual no adversaries podemos derrotar a nuestros enemigos espirituales because we are weak. porque somos débiles. Now, that beautiful picture of us, Ahora, esa imagen hermosa de nosotros, we are so worthy. nosotros merecemos tanto. No, No, we are useless. somos inútiles. Paul says that the creature was given over to vanity. Pablo nos dice que la criatura se le entregó a la vanidad. So we need Entonces nosotros necesitamos a prophet, un profeta, a priest, un sacerdote and a king. y un rey. All the Old Testament serves to show us this. Todo el Antiguo Testamento sirve para mostrarnos esto. Okay, so in order to be a mediator, Ahora, para poder ser un mediador, God has ordained Christ Dios ha ordenado a Cristo and chosen Christ. y ha escogido a Cristo He looks at his only son, y él ve a su Hijo unigénito, his eternal son, su Hijo eterno, perfect, perfecto, glorious. glorioso. And the Father says, I want to glorify you even more. Y el Padre dice, quiero glorificarte aún más. And so you Entonces tú are going to be the one vas a ser el escogido, that will mediate for them. quien va a mediar entre nosotros. Now, let's read on in paragraph 1. Ahora, sigamos leyendo el párrafo 1. We left off that Christ is to be the mediator between God and man, the prophet, priest, and king. Ahora, nos habíamos quedado en la parte que dice, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey. Head and savior of the church, Cabeza y salvador de la iglesia. the heir of all things, El heredador de todas las cosas. and judge of all
judge of the world. y juez del mundo. Now the confession. Ahora la confesión. Unto whom? Unto Christ. He did from all eternity give a people to be his seed, and to be by him in time redeemed, called, justified, sanctified, and glorified. Dice, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. So the eternal purposes of God, Entonces los propósitos eternos de Dios, wrapped up in the covenant of redemption, envueltos en el pacto de la redención, where God the Father donde Dios Padre chooses escoge Christ a Cristo to be the mediator para que sea el mediador for a fallen people, para un pueblo caído, and that he would be required, y de que a él se le requería as though it would ever be considered a task undone. It would never be a task undone. como que si fuera una tarea que nunca se había hecho. He determined that he would be to his people, Él determinó que él iba a ser para su pueblo, that he would redeem them, call them, justify them, sanctify them, and glorify them. que los iba a redimir, a llamar, a justificar, a santificar y a glorificar. Now, this is salvation. Esto es la salvación. Incredible thought. Y es algo increíble en ponerse a pensar. So, Entonces, Christ must be equipped to be this mediator. Cristo debe de estar equipado para ser este mediador. We stand helpless Nosotros estamos sin podernos ayudar a nosotros mismos and hopeless y sin esperanza, without someone to come to us on God's behalf. sin alguien que venga de parte de Dios. We are hopeless No tenemos esperanza, without someone going to God for us on our behalf, sin alguien que vaya a Dios de parte nuestra and someone who is strong enough y alguien que es lo suficientemente fuerte to carry us to Him, para llevarnos a nosotros delante de Él, to keep us secure, a mantenernos seguros ahí, to defeat every enemy of ours a derrotar y todos los enemigos de nosotros, that would want to pull us away from Him again. los enemigos que quieren separarnos, atraernos de vuelta. At this point, En este momento, we echo the words we read in Revelation. nosotros repetimos las palabras que leemos, las palabras que leemos en Apocalipsis. Who is worthy? ¿Quién es digno? God chose Christ. Dios escogió a Cristo. So let me talk about a mediator for a moment. Entonces, déjame hablar sobre un mediador por un momento. In 1 Timothy, En Primera de Timoteo, I mentioned it a moment ago. 1 Timothy chapter 2. en Primera de Timoteo capítulo 2, Verse 5. versículo 5. I'll back up to number 3, verse 3. Y voy a retrocederme a Primera de Timoteo 2, 3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Does everybody's Bible in verse 5 use the word mediator? Todas las Biblias en el versículo 5 usan la palabra mediador. Everyone's translation uses mediator. Todas las versiones usan esta palabra mediador en el versículo 5. Mediador. Mediador.
Okay, so the word there in the original language Entonces, la palabra ahí en el lenguaje original is the same word that we've been hearing from Hebrews. es la misma palabra que hemos estado escuchando en Hebreos, That Christ is the mediator of a better covenant. que Cristo es el mediador de un mejor pacto. Okay, so let me give you the definition of this word. Entonces, déjame darte la definición de esta palabra. If you're taking notes, you really want to take note here. Y si estás tomando notas, esta nota la debes de tomar. The word here translated as mediator, La palabra que aquí se traduce como mediador, the definition of that word la definición de esa palabra is a mediator. es un mediador. It's very simple. Es muy simple. It is a word we are familiar with. Es una palabra con que estamos familiarizados. What is a mediator? ¿Qué es un mediador? It's someone who goes between two parties Es alguien que va en medio de dos partes to bring them into agreement. para que estas dos partes lleguen a un acuerdo. In our culture here in Southeast Texas, En nuestra cultura, aquí en el sureste de Texas, a lot of the chemical plants in the big refineries, muchas de las plantas grandes y las refinerías grandes, the workers or the laborers están los trabajadores. are very commonly part of a union or a group, a Muy com- collective group. Muy comúnmente ellos forman parte de un grupo colectivo The salaried managers of the company y los managers, los jefes, ¿verdad? Que tienen salarios. are typically salaried employees of the company. Típicamente estas personas son personas asalariadas de la compañía. They don't have any representative Ellos no forman parte, no tienen ninguna representación, like the union does. como las uniones lo hacen. They represent the company. Porque estas otras personas asalariadas, ellos representan a la compañía. And they're always having to have contracts drawn up. Y ellos siempre tienen que tener unos contratos, hacer unos contratos. The company says, we're going to pay you this much an hour. La compañía dice, te vamos a pagar esto por hora. And the union representatives come back Y los representantes de las uniones van y dicen, and say, that's not enough. eso no es suficiente, We need more money. necesitamos más dinero. And the company will say, well, I don't know about we giving you more money. Y la compañía tal vez va a decir, yo no sé acerca de darte más dinero, We'll give you a few more benefits. te vamos a dar algunos mejores beneficios. And the union reps go back to the employees. Y la unión, los representantes de la unión van a los empleados They come back. y regresan We got to have more money. y responden que tenemos que tener más dinero. The company says, we don't have enough money. La compañía viene y dice, no tenemos suficiente dinero. We'll have to shut the refinery down and we all lose our job. Vamos a tener que cerrar la refinería completamente y todos vamos a perder el trabajo. And the union says, Y la unión dice, if you don't give us more money, si no nos das más dinero, we're not coming back to work. no vamos a regresar al trabajo. The whole group, El grupo entero. well, they can't run the plant. Entonces la planta no va a poder funcionar, no va a trabajar. The factory has to shut down. La fábrica tiene que ser apagada. When this happens, Cuando esto pasa, the all wonderful government el maravilloso gobierno has a government employee, tiene, a government employee. tiene un gobierno de empleo. And these employees come in Y estos empleados vienen and they mediate. y sirven de mediador. They're a party who doesn't side with the company or the laborers. Es alguien que no toma el lado de los asalariados ni de los trabajadores. Their only interest is to do what is reasonable El único interés de este mediador es hacer lo que es razonable and beneficial for both parties y beneficial para las dos partes, to bring them together, para que ellos puedan llegar a un acuerdo, to bring them into agreement. para que ellos puedan lograr hacer un acuerdo. That is what a mediator does. Y eso es la función de un mediador. Now it's important Es importante that the mediator que el mediador not be an employee of the company no sea un empleado de la compañía and not be a member of the union. y no sea un miembro de las uniones Because if they are, de los trabajadores, porque si lo son, what happens? ¿qué pasaría? They're biased. Van a tener una inclinación. I'm tied to the union. Soy parte de la unión, I have to represent the interest of the union tengo que representar el interés de la unión. over the company.
por encima del interés de la compañía. Or if they're an employee of the company, Pues si son empleados de la compañía, they have to represent the company first, ellos tienen que representar a la compañía primero, even if it's not in the best interest of the laborer. aun si no es en el mejor interés de los trabajadores de la unión. So, Entonces, let's come back to Christ as our mediator. regresemos a Cristo como nuestro mediador. There's a problem Hay un problema, because Christ, porque Cristo, well, I shouldn't say Christ because that's a title. bueno, no voy a decir Cristo porque ese es un título, The eternal Son of God el Hijo eterno de Dios, himself Él mismo, is God. es Dios. I want you to look at paragraph 2 if you have your confession. Si tienen la confesión, quiero que veamos el párrafo 2. It tells us the Son of God, the second person in the Holy Trinity, being very and eternal God, the brightness of the Father's glory, of one substance and equal with him who made the world, who upholdeth and governeth all things, he hath made. Dice el párrafo 2 de la confesión, dice, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo. That's glorious. Eso es glorioso. The Son of God, the second person in the Trinity, is God. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es Dios. And he can do whatever he wants as God. Y como Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. He made the world, he upholds the world, he Él governs the world. Él hizo al mundo, Él sostiene al mundo, Él gobierna al mundo. How does that help us? ¿Cómo eso nos ayuda a nosotros? Can he be a sufficient mediator for us? ¿Puede Él ser un mediador suficiente para nosotros? He has to represent us. Él tiene que representarnos a nosotros. He can't represent us if he's not one of us. Pero Él no puede representarnos si no es parte de uno de nosotros. He can represent God. Él puede representar a Dios, He is God, porque Él es Dios, but he's nothing like us. pero no es nada comparado, no es como nosotros. We're weak Nosotros somos débiles and helpless. y no podemos ayudarnos a nosotros mismos. So, Entonces, let's read on. sigamos leyendo. The Son of God, who is all these things, El Hijo de Dios, que es todas estas cosas poderosas, did, when the fullness of time was come, take up on him man's nature, with all the essential properties and common infirmities thereof, yet without sin, being conceived by the Holy Spirit in the womb of the Virgin Mary, the Holy Spirit coming down upon her in the power of the Most High, overshadowing her, and so was made of a woman of the tribe of Judah, of the seed of Abraham and David, according to the Scriptures. dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, y siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, hasta donde dice, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. I want you to notice something from paragraph 1 and paragraph 2. Y quiero que note algo del párrafo 1 y del párrafo 2. In paragraph 1, En el párrafo 1 it says that
He in time redeemed, called, justified, sanctified, and glorified. Nos dice, y para que a su tiempo, ya casi al final del párrafo 1 dice, y para que a su tiempo, dice, lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. And notice in paragraph 2, Y fíjese en el párrafo 2, at the beginning of what we just read, al principio de la parte que acabamos de leer, is that he did when the fullness of time was come. dice que él lo hizo, dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, dice. I add that Y esto lo agrego because I want you to notice how the confession is stressing to us. para que vea, porque quiero enfatizar cómo la confesión nos está haciendo énfasis. Because God Porque Dios is eternal. es eterno. We just read that. Acabamos de leer esto. The second person of the Holy Trinity being very and eternal God. Dice la segunda parte en la confesión, en el párrafo 2, dice, siendo Dios del segundo, Dios verdadero y eterno, dice. Dios verdadero y eterno. What does eternal mean? ¿Qué significa eterno? It means it's not bound by time. Significa que el tiempo no lo ata. There's no beginning. No hay principio, There's no end. no hay final. God is present Dios es presente at all times, en todo el tiempo, at the same time. al mismo tiempo. Now, if that makes no sense to you, Ahora, si esto no tiene sentido para ti, it's because it is no sense. es porque es algo que no tiene sentido. How can he dwell yesterday, ¿Cómo puede él habitar en el día de ayer, right now, en este momento, at the same time? a la misma vez? We have our existence right here, right now. Nosotros tenemos nuestra existencia aquí en este momento, ahora. Yesterday is past for us. Para nosotros ya el ayer ya pasó. We can't go back to yesterday. Nosotros ya no podemos regresar al ayer. We can't go back to 2 years ago. Ya no podemos regresar a hace 2 años. As much as we may want to, No importa qué tanto lo querramos, it is done. ya terminó. We cannot go back there. Nosotros no podemos ir para atrás. God, Dios He's still there. aún sigue ahí. He's present. Él está presente. 2 years ago, Hace 2 años, my son still walked the earth. mi hijo aún caminaba en esa tierra. God dwells there. Dios habita ahí. 10 years from now, Dentro de 10 años, I may not walk this earth. tal vez yo ya no voy a caminar, ya no voy a estar en la tierra. I'm not there yet. Yo no estoy ahí todavía I don't know what will be in 10 years. y yo no sé qué va a pasar en 10 años. I have a good guess Tengo una idea that I'll have less hair. de que tal vez voy a tener menos pelo. I have a good guess Tengo tal vez una idea I probably won't be able to click my heels de que ya no le voy a poder hacer así, or not that easily without pulling a muscle. saltar, ¿verdad? Sin que mis músculos tengan problemas. I have to wait 10 years to get there, Tengo que esperar 10 años para llegar a ese tiempo, to exist there. para existir allá. God exists there. Dios existe ahí ya, Now, ahora, I can't explain this. y yo no lo puedo explicar. I can't even understand this. No lo puedo entender, ni siquiera lo puedo entender. Christ is eternal, Cristo es eterno, but he entered into time, pero Él entró en el tiempo took upon the nature of us, y tomó la naturaleza nuestra, the infinite, el infinito, took upon himself the finite. tomó sobre sí mismo lo finito. He picked up our nature Él tomó nuestra naturaleza and he bore it. y la llevó. That is mind-blowing. La llevó sobre sí mismo. Eso nos hace explotar la cabeza. The confession even stresses Y la confesión aún hace énfasis. what Scripture stresses, Lo que las escrituras, la palabra nos enfatiza, that he was born of a woman, de que Él nació de una mujer, just like us. al igual que nosotros. He had an umbilical cord. Él tuvo este cordón umbilical. He has a belly button, Él tuvo este ombligo, just like us. igual que nosotros. He had to grow. Él tuvo que crecer. He had to learn to speak. Él tuvo que aprender a hablar. He had to learn to read, Él tuvo que aprender a leer. just like us. Igual que nosotros. He had to dwell Él tuvo que habitar in space and time. en un espacio y en tiempo, dentro del tiempo.
confession says, with all essential properties La confesión nos dice, con todas las propiedades esenciales and common infirmities, y con sus debilidades concomitantes, without sin. aunque sin pecado. That's the only difference. Esa es la única diferencia. So when you think of what we are, Entonces, cuando tú piensas en lo que nosotros somos, you have to think of everything that's essential to us. tienes que pensar en todo lo que es esencial para nosotros. Our essence, Nuestra esencia, our existence, nuestra existencia, Christ, the eternal God, took this essence upon himself. Cristo, el Dios eterno, tomó esta esencia sobre él mismo. Why is this so important? ¿Por qué es esto tan importante? Why did Jesus have to? I mean, he appeared to Abraham. ¿Por qué? Porque él le apareció a Abraham, He appeared to Joshua. él le apareció a Josué, He walked with Adam in the cool of the garden. él caminó en el jardín del Edén con Adán. Why does the Bible make such a big deal? ¿Por qué hace la Biblia un asunto tan grande I'm going to give a seed de que va a venir de una simiente from the lineage of Abraham. del linaje de Abraham? I'm going to get a seed Voy a tener un simiente from the lineage of David, del linaje de David, from the tribe of Judah. de la tribu de Judá. All of this specific genetic history, Toda esta historia específica, esta historia genética específica, this whole ordeal about a young virgin named Mary. todo este asunto de una virgen joven llamada María. Why the big deal? ¿Por qué el asunto es tan grande, tan importante? Because we needed a mediator Porque nosotros necesitábamos un mediador, that could represent us. quien pudiera representarnos a nosotros. Look at paragraph 2 Mire el párrafo 2, where we left off. ahí donde nos quedamos. At the end of the tribe of Judah, of the seed of Abraham and David, according to the scriptures, so that two whole, perfect, and distinct natures. Can you stop there? ¿Ok? Dice, ahí donde nos habíamos quedado, dice, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, y nos vamos a quedar ahí. Okay, now the confession stresses this. La confesión enfatiza eso. Two natures. Nos dice dos naturalezas. The nature of God, La naturaleza de Dios, the nature of man. la naturaleza del hombre. With all of the essential properties, Con todas las propiedades esenciales, all of the finiteness, lo finito, the nature of God, también la naturaleza de Dios, all of its essential qualities, todas sus cualidades esenciales, eternal, eterno, omnipresent, presente en todo lugar, all-knowing, conocedor de todas las cosas. two natures, Dos naturalezas, perfect, perfecta, dice. perfect man. Un hombre perfecto. You can't take anything away from the nature of man. No le puedes quitar nada a la naturaleza del hombre. Whole, complete, Completamente. everything that's essential for a man to be a man. Todo lo que es esencial para que un hombre sea hombre. Not just a corpse, No solamente un cuerpo muerto. not just a soul, No solamente un alma. not a spirit floating around like the Gnostics would say. No solamente un espíritu que flota, como dicen los gnósticos. Everything that you could characterize our essence and nature as a man. Todo lo que nos caracteriza a nosotros como, en esencia, como hombre. Perfect, Perfecto. complete. Completo. Nature of God. Y en la naturaleza de Dios, Perfect, perfecta. complete. Completa. You can't subtract anything No le puedes restar nada from either nature. de ninguna de las dos naturalezas. You have to maintain them. Tienes que mantenerlas, las dos. Very important. Muy importante. It goes on, Continúa. and it says these two natures, distinct, were inseparably joined together in one person, without conversion,
composition, or confusion. Which person is very God and very man, yet one Christ, the only mediator between God and man. Dice, dos naturalezas completas y perfectas y distintas se unieron, dice, inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. En esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. I want you to consider this, Y quiero que usted considere esto, the necessity of it. la necesidad de esto. He could not adequately represent God to us, Él no podía adecuadamente representarnos a Dios a nosotros, not in a manner that could actually reconcile us to God. de una manera en que realmente nos reconciliara con Dios. Moses Moisés, represented God to Israel. Moisés representó a Dios, lo representó con Israel, Not sufficient. pero no fue suficiente. Abraham Abraham was a covenant head to his family. era la cabeza del pacto para su familia, Not sufficient. no fue suficiente. I want you to think of how important it is Cuando tú piensas en qué tan importante fue to bring us, atraernos a nosotros in our nature, y nuestra naturaleza in our problem, y nuestro problema, our hopelessness, nuestra falta de esperanza, how in the world are you going to have some being ¿cómo vas a poder tener a un ser that can represent us de que nos pueda representar perfectly, de una manera perfecta, que nos represente perfectamente, adequately, adecuadamente, sufficient que sea suficiente to go to God para que ir delante de Dios on our behalf de parte nuestra and represent us? y representarnos a nosotros? Adam tried that. Adán trató eso And we know how that went. y nosotros sabemos cómo eso terminó. We, as men, Nosotros como hombres must have a man debemos de tener a un hombre to mediate for us. quien pueda mediar de parte nuestra. God, Dios, all of his infinite quality, todas sus cualidades infinitas, his attributes, todos sus atributos, how can we describe him? ¿cómo nosotros podemos describirlo a We Él? can't know him. No podemos conocerlo. His ways are above our ways. Sus caminos, sus maneras están por encima de los nuestros. He has to condescend to us Él tiene que venir abajo con nosotros and describe himself y describirse a sí mismo in ways that we can comprehend. en maneras en que nosotros podamos comprender. But they don't do justice. Pero esto no le hace justicia. The prophets speak on his behalf. Los profetas hablan de parte de Él, But they're like us. pero ellos son solo como nosotros. Well, we can't know him through these prophets. Nosotros no lo podemos conocer a Él a través de los profetas. We can hear his word. Podemos escuchar sus palabras. God Dios needs a mediator necesita un mediador, that can come to us quien pueda venir a nosotros on his behalf de parte de Él, de Dios, and demonstrate to us y demostrarnos a nosotros his love, su amor, his compassion. su compasión. An infinite God. Un Dios infinito, How will he do this? ¿cómo va a hacer esto? See the importance. Ahora, ¿ves la importancia So important tan importante that we have a mediator. de que nosotros tengamos un mediador? There is only one possibility, Solamente hay una posibilidad, and that is y esta es for someone to be completely God, de que alguien sea completamente Dios, very God, verdaderamente Dios and y very man. verdaderamente hombre. Paragraph 3. Párrafo 3. The Lord Jesus, in his human nature, thus united to the divine in the person of the Son, the one person of the Son.
Dice el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina. Was sanctified and anointed with the Holy Spirit above measure, having in him, this is beautiful, all the treasures of wisdom and knowledge, in whom it pleased the Father that all fullness should dwell, to the end that being holy, harmless, undefiled, and full of grace and truth, he might be thoroughly furnished to execute the office of mediator and surety. Dice, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros en la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Now, we think infinite God, finite man, Ahora nosotros pensamos un Dios infinito, el hombre es finito, the two come together in one person. las dos se juntan en una sola persona. Paragraph 2 tells us El párrafo 2 nos dice that this happens without conversion. que esto pasa sin conversión. That would mean Eso significaría you don't have to change anything about his man nature de que no puedes cambiar nada acerca de la naturaleza del hombre to be able to join it to the divine nature. para que puedan estar unidos con la naturaleza divina. You can't change it. No lo puedes cambiar. The composition can't change. La composición no puede cambiar. You can't say, well, he doesn't have all the parts of humanity. No puedes decir, bueno, él no tiene todas las partes de la humanidad. He's not like us in every Él way. no es como nosotros en todas las maneras. No, he No. is. Él lo es. And there's no confusion. Y no hay confusión. And I don't know about y'all, Y yo no sé acerca de ustedes. I'm confused. Yo estoy confundido. How does this work? ¿Cómo funciona todo esto? We have a big word to describe it, Tenemos una palabra grande para describirlo. the hypostatic union. La unión hypostatic. Hipostatic. Hypostatic union. Hipostática. Ok, la unión hipostática. Yeah, big word It's a big word. to describe this. Es una gran palabra muy teóloga, ¿no?, para describir esto. So we have this big word now Ahora tenemos esta palabra grande, that clears everything up, right? de eso cubre todo, ¿verdad? No! No, It boggles the mind. nos confunde la mente. But the truth of it La verdad de esto means significa that he can be everything he needs to be. de que Él puede ser todo lo que se necesita ser. Hear that. Escuche eso. Everything he needs to be, Todo lo que Él necesita ser, he can now be. ahora Él lo puede ser. The confession says that he might be thoroughly furnished. Dice la confesión, where? It's full of grace and truth, that he might be thoroughly furnished to execute the office of mediator. It's toward the end. Look for mediator. Oh, look, it's in paragraph 3. Sorry. Okay. There, back up for mediator. There it is. Dice, fuese completamente apto para desempeñar, fuera completamente apto para desempeñar el oficio de mediador. Párrafo 3. God chose Christ, Dios escogió a Cristo and he ordained the Lord Jesus y Él ordenó al Señor Jesús to be our mediator. para que Él fuera nuestro mediador. And then, Y entonces, to make sure para asegurarse that he could be perfectly furnished de que Él pudiera estar completamente, tener todo lo necesario and in his person en su persona, have everything he needed tener
todo lo que Él necesita to be our mediator para poder ser nuestro mediador between the incomprehensible God entre el Dios que es incomprensible and the helpless, hopeless man. y el hombre insignificante y sin esperanza. To bridge those two Para unir a estos dos and bring them together. y ponerlos, unirlos, tenerlos juntos. Pastor Edwin's about to preach. Y el pastor Edwin está a punto de predicar. Well, and it may not be just about, but chapter 17 of John is coming. Bueno, tal vez no está por predicar, ¿verdad? Pero el capítulo 17 de Juan está por venir. We're in the week, right? Nosotros estamos ya acercándonos. He said Sunday, we're in chapter 13, but we're in the week. Estamos ya en la semana, ¿verdad? Que esto está pasando. Estamos en el capítulo 13. So in just a week, Pero en una semana we'll be in the priestly prayer. ya vamos a estar, ¿verdad? En la oración sacerdotal. Where the eternal Son of God, Donde el Dios eterno, el Hijo eterno de Dios, with the nature of man, con la naturaleza del hombre, can pray puede orar that we would be one with him de que nosotros seamos uno con Él, as he is one with the Father. así como Él es uno con el Padre. That is reconciliation. Eso es reconciliación. And it could not be possible Y esto no podría ser posible without this office sin este oficio, sin esta oficina of mediator, del mediador, so that he could be prophet para que Él pueda ser profeta and priest y sacerdote and have all wisdom and power y tener toda la sabiduría y todo el poder to be our king, para ser nuestro rey, to bring us into the kingdom of God para llevarnos al reino de Dios and secure us in the kingdom of God. y asegurarnos en el reino de Dios. He Él stands alone. Él es el único. He is amazing. Él es maravilloso. And we ought to be in awe of him. Y nosotros debemos estar maravillados de Él. Next week, La próxima semana we will consider nosotros vamos a considerar this marvelous mediator of ours. este mediador maravilloso de nosotros. We will consider his obedience. Vamos a considerar la obediencia de Él. But just chew on this. Pero solamente piense en esto. Let's pray. Vamos ahora. Heavenly Father, we thank you so much that you would condescend to us. The gap between us is infinite. It cannot be crossed. It cannot be bridged except in the way that you have done it. You have sent your Son to us. He has taken upon himself our nature. And he has returned to you victorious and completely successful. He has accomplished all that you sent him to do because he was thoroughly furnished to be our mediator. Father, I know these are difficult things for us to grasp, but I pray that we would always be in awe of him. Thank you for revealing this to us through your word, even through the confession, these men that have studied the scriptures and pulled the truths from them. There is only one mediator. There's only one possibility, and he is our Lord. He is our Savior, and he is your Son. We worship him. We bow before him. Help us, O Lord, to live for him, to live for his glory, to fly his banner over us. Help us, Lord, to be in awe of him. It's only right. Thank you for our time together this evening, Lord. I do pray for Courtney as she recovers from her surgery. Lift up Pastor
Pastor Lopez to you, Raul's father. I pray for Pastor Jose that you would strengthen his heart, that you would heal him, that you would strengthen him. Father, I pray for Katie as she bears this child. You would continue to strengthen her. Father, I pray for each one of our church, Lord. Help us to grow in your grace. Be with Pastor Jonathan and his family as they're in Mexico. Be with the men that have gone and to preach at the conference. Be with the church. Be with Sola Gracia. Father, bless them. May this just be a time of mutual love and fellowship and edification. Lord, I pray that any concerns that were there, that you would remove them by your providence and by your grace, that it would just be a sweet and profitable time, that each person there, even the ones that preach, would be refreshed. Father, we thank you again for your goodness. We thank you for your love. We thank you for your grace. We thank you for who you are, and who your Son, our Savior, is. Bless us as we go from this place. Father, keep us by your grace. May your good providence shine on us. I pray these things in Jesus' name. Amen.